Muy bien. Somos el equipo Data Team, se conforma de Guillermo Larcón Rodríguez, Becerril Tapia Isaac y Luis Enrique Cid. Vamos a hablarles sobre los tipos de usuarios en la base de datos. El primero sería un usuario normal, los cuales no son sofisticados e interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación de una interfaz de formularios donde puede rellenar los campos apropiados del formulario. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generados en la base de datos. Estos son los usuarios normales, los cuales serían aquellos que estarían interactuando con la interfaz, una pantalla que estaría presente para que el usuario pueda visualizar los datos que se encuentran en la base de datos, más no puede hacer modificaciones dentro de. En caso de que la interfaz lo permita, sí se estaría realizando este tipo de cambios. En caso de que para este usuario normal no le permita realizar cambios, no se podría realizar nada dentro de. Los programadores de aplicaciones, que sería nuestro siguiente tipo de usuario, son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones, denominado DRA, que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. Estos son los programadores de aplicaciones, los cuales son directamente los que se encargarían de realizar el código, puede ser tanto en algún HTML, algún lenguaje de programación como Java, donde tienen una interfaz y la conexión a la base de datos. Para de esta forma, una vez creada tanto la base de datos como la aplicación en Java, poder estos programadores presentar este proyecto para los demás usuarios, los cuales vamos a estar hablando a continuación, quienes son los usuarios sofisticados. Mis compañeros van a hablar sobre el siguiente tema. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre los usuarios sofisticados. Estos usuarios son los que van a interactuar con el sistema sin programas escritos y al igual que usando el lenguaje de consulta de la misma base de datos, de la propia base de datos, perdón, para hacer consultas entre otro tipo de funciones. También podemos observar que los analistas, y bueno, viene en esta parte de envío, al momento de enviar una consulta, se exploran todos los datos en la base de datos, en esa categoría, y posteriormente ellos van a usar una herramienta que se llama procesamiento analítico en línea, en donde este funge como una herramienta de recopilación de datos. Posteriormente a todo esto y dejando a un lado este tipo de usuario, sigue el especializado, que este es un usuario sofisticado en donde se escriben las aplicaciones para las bases de datos especializadas y que estén hechas para el procesamiento de datos tradicional. Como también podemos ver, están en aplicaciones de sistemas en las cuales pues el diseño que tiene la plataforma o por la computadora pues es de puede ser de cualquiera, y más aparte de ello estos sirven también como base de conocimientos y al igual pues como un sistema de expertos. Eh, Todos estos sistemas van a almacenar tipos de datos complejos como un gráfico o como un audio, que no es lo mismo almacenar un bar chart o un integer o un, no sé, date, por ejemplo. Eh, es muy distinto el almacenamiento a un gráfico y un audio por el tipo de insertado, me parece, insertar, por el tipo de insertar, y pues también por el modelado de entorno. Y pues bueno, hasta aquí esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y continúa mi compañero. Y bueno, para la conclusión de este tema tenemos que un usuario es todo aquel que tenga contacto con el sistema de base de datos. Ahora sí que se tienen tres clases generales de usuarios.
que es la de programación, programador de aplicaciones, usuario final y administrador de base de datos o DBA. Para el programador de aplicaciones, pues tenemos que aquellos son profesionales en informática que interactúan con el sistema a través del DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, que los cuales se van a encontrar con un lenguaje de programación Pascal. Para el usuario final, pues es el que accede a la base de datos desde el equipo en el cual se puede utilizar el lenguaje de consulta generado por parte del sistema o acude a un programa de aplicación suministrado por un programador. Para la administración de bases de datos es el encargado del control general del sistema. Y bueno, para todo usuario que ingrese o consulte una base de datos se puede clasificar en un usuario sofisticado, que es el que interactúa con el sistema, un usuario especializado, que es el que pues algunos usuarios desarrollan en aplicaciones de base de datos, el usuario ingenuo, que es el usuario final que utiliza bases de datos sin saber, los actores en el escenario, las personas que su trabajo depende del uso constante de una base de datos, y pues la database administrators, pues es el que administra dos recursos, una base de datos, y dos es el SGBD y el software con el que se relaciona. También tenemos el diseñador de base de datos, que es el encargado de estructurar la arquitectura para representar y almacenar los datos. Y tenemos que el usuario final también son los que requieren acceso a la base de datos para generar sus consultas. Los usuarios finales esporádicos acceden de vez en cuando, y esto no significa que siempre requieran de la misma información. Usuarios finales o simples o paramétricos son los usuarios que pues, giran su entorno a las consultas y actualizaciones de la base de datos. Para los usuarios finales avanzados, estos son los que pues ingenios, analistas y científicos que pues conocen el SGBD. Los usuarios autónomos son los que utilizan las bases de datos personalizadas para hacer sus programas comerciales, que cuentan con interfaces de fácil uso. Los analistas del sistema y programadores de aplicaciones, que determinan los requerimientos de usuarios finales, y pues los trabajadores tras bambalinas son los que están para mantener el sistema de base de datos. Ya para los diseñadores e implementadores del SGBD, pues se encargan de diseñar e implementar los módulos de interfaces de un SGBD. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Si les gustó, denle pulgar arriba, suscríbanse, compartan con sus amigos, y pues estaremos subiendo videos de esta semana. Chao.